Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a hacer una nueva clase de razonamiento verbal. Lo habíamos dejado un poco de lado porque habíamos estado avanzando un poco la gramática y porque habíamos estado haciendo varias clases Zoom. La última clase que hicimos en razonamiento verbal trataba sobre la referencia. Le hice la clase en la pizarra, teoría un poco pesada, densa, y dijimos que en la siguiente íbamos a hacer una práctica sobre este tema para mejor comprenderlo. Mi idea era hacerla a través del Zoom. Lamentablemente en la última clase de Zoom no hubo una buena participación, solamente estuvieron 4 o 5 alumnos y bueno, había elaborado una bonita práctica y no quería, digamos, hacerla con tan pocas personas, ¿no? Para no volver a hacerla. Entonces, esta vez vamos a hacerle esta práctica a través de este sistema de pizarra virtual. ¿De acuerdo? No se olviden que la próxima semana comienzan ya los exámenes y probablemente gran parte de los exámenes venga sobre esto, sobre la referencia. Es un poquito tedioso, si ustedes quieren, como todos lo que es gramática y lo que es razonamiento verbal, es un poquito tedioso, pero hay que hallarle el gustito, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar sobre esto directamente. Primero, ¿qué cosa es la referencia? Yo ya les había explicado un poco sobre la referencia. Vemos que muchas veces en los textos hay palabras que se refieren, ¿ve? Refieren, referirse. Es cuando yo hablo de alguien o de algo de la que ya hablé, ¿cierto? Estoy conversando sobre algo y me dicen, oye, pero no, estoy refiriéndome a las vacaciones del año pasado, no la de este año. Entonces es algo de lo que ya se sabe, de lo que ya se habló, me refiero, ¿de acuerdo? Me traslado, vuelvo a explicar sobre eso. Pero para seguir un hilo lógico en el texto, lo que debemos evitar es repetir, ¿no es cierto? Muchas veces repetimos varias veces el mismo sujeto, las mismas palabras. Entonces, para un orden lógico, lo mejor es reemplazar. Si ya utilizamos una vez un término, la próxima vez que vamos a utilizarlo, reemplacémoslo. Puede ser por un pronombre, puede ser por un adverbio. ¿De acuerdo? A eso se llama una sustitución. Yo le doy un caso, por ejemplo, les doy un ejemplo aquí. Si yo les digo Anaí, Anaís, perdón, vamos a anotar un poco esto. Anaís fue a casa de Juan, vamos a poner, de Juan, coma, Anaís estaba furiosa. Furiosa. ¿Se dan cuenta de esta frase? Anaí fue a casa de Juan. Anaís estaba furiosa. Entonces, ahí me estoy refiriendo por repetición. Acá le decimos una referencia por repetición. Estoy repitiendo dos veces. ¿Qué estoy repitiendo dos veces? Anaís, ¿no es cierto? Anaís, estoy repitiéndola dos veces. Entonces, estoy refiriéndome a algo que ya había aparecido antes en el discurso, o alguien que ya había aparecido, que ya había aparecido en el discurso, me estoy refiriendo por repetición, ¿de acuerdo? Anaí, ¿no es cierto? Estoy repitiendo, Anaí, Anaí. Entonces, ¿qué pasa si para evitar esta repetición yo voy a reemplazarlo? Entonces,
yo podría reemplazarla por un pronombre, ¿ah? Y decir Anaí fue a casa de Juan. Ella estaba furiosa. ¿Se da cuenta? Entonces, acá me he referido, en este caso, ha habido una referencia, ¿ah? Pero sobre el mismo sujeto. ¿Se da cuenta? Sobre el mismo sujeto ha habido una referencia. Anaís sobre Anaís. En la segunda frase, que ya se me borró, yo decía, Anaí fue a casa de Juan. Ella estaba furiosa. ¿No es cierto? Acá, si ustedes se dan cuenta, ella ha reemplazado a Anaí. Ella se está refiriendo a Anaís. Entonces acá hay una referencia, pero una referencia por sustitución. Acá hay una referencia por sustitución. Entonces, son las dos formas que tenemos de referencia que empleamos normalmente en el discurso. Para referirnos a algo del que ya habíamos hablado, o repetimos o lo sustituimos, en este caso por un pronombre. Podríamos también sustituirlo por un adverbio. ¿De acuerdo? Si yo digo, estas vacaciones me voy a Máncora, en Máncora iré a un hotel. Para evitar esa repetición, podría decir, estas vacaciones me voy a Máncora y allí me instalaré en un hotel, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, a esto es lo que llamamos referencia. ¿De acuerdo? Referencia. Entonces, es referirse a unas palabras de las que ya se había hablado antes en el discurso. Hay tres elementos de referencia, ya les había dicho, ¿no? Tres elementos de referencia. El primero es la anáfora, que habíamos hablado. El segundo es la catáfora. Y el tercero, la elipsis. Vamos a hablar del primero, así bien rápidamente, ¿de acuerdo? La anáfora, el primero, que es bueno, el primero entonces sería la anáfora, que se va a producir cuando algunas palabras asumen el significado de otras que han sido mencionadas anteriormente, como en el ejemplo que hemos dado. Anaí estaba furiosa. Anaí fue a la casa de Juan, ella estaba furiosa. Miren, acá he hecho una flechita. Lo primero que tenemos que ver que esto de acá, la palabra que reemplaza, se va a llamar referente. ¿De acuerdo? Esto va a ser el referente. Y Anaís será la referencia, porque de ella estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el referente. Ella será el referente. Y Anaís será la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra que reemplaza será el referente. Y de quién estamos hablando, de quién nos estamos refiriendo, será la referencia. Entonces, en la anáfora, la referencia estará antes que el referente, tal como lo vemos aquí.
Ella, que es el referente, está después de Anaís, que es la referencia. Ella se está refiriendo a Anaís. ¿Verdad? Entonces, cuando la referencia está antes que el referente, estaríamos hablando de una anáfora. Bueno, vamos a decir acá, la referencia está antes que el referente. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo anterior es un clásico ejemplo de referencia. ¿Ah? Otro ejemplo que podíamos dar de anáfora, podría escribir yo, abre el cajón, por ejemplo, de la cómoda. Allí encontrarás un regalo, por ejemplo. ¿Ah? Abre el cajón de la cómoda. Ay, que siempre está. Disculpa un momentito. Entonces, abre el cajón de la cómoda, allí encontrarás un regalo. Ustedes van a ver que para evitar decir abre el cajón de la cómoda, en el cajón de la cómoda encontrarás un regalo, vamos a hacer una sustitución y vamos a introducir allí, que en este caso es un adverbio. ¿Ah? Allí es un adverbio de lugar, ¿de acuerdo? Pero estamos viendo que allí está haciendo referencia ¿a qué? Al cajón, ¿cierto? Al cajón. Entonces, allí sería el referente, cajón, la referencia de quién estamos hablando. Y en este caso, si ustedes ven, la referencia, cajón, está antes que el referente, que es allí. Entonces, hablaríamos de una anáfora. ¿De acuerdo? Cuando está la referencia antes del referente, hablamos de una anáfora. Arriba también sería una anáfora porque Anaís, la referencia, está antes que el referente, que es ella. ¿De acuerdo? Sin embargo, hablamos de catáfora al revés. Hablamos de catáfora cuando la referencia está después del referente. Ahí estaríamos hablando de una catáfora. Yo diría, por ejemplo, aquí. Solo algunos alumnos entraron al Zoom. Se ve bastante en la catáfora, se ve bastante los dos puntos. Vamos a decir María y Sofía. Solo algunos alumnos entraron al Zoom. María y Sofía. ¿Quién es la referencia aquí? ¿De quiénes estamos hablando? De María y Sofía. Entonces, María y Sofía
será la referencia. María y Sofía serán la referencia, ¿no es cierto? ¿Y quiénes serán el referente? ¿Cuál será el referente? Algunos. Solo algunos alumnos entraron al Zoom. Entonces, el referente serían algunos. Cuando hablamos de algunos, esto está haciendo referencia a María y Sofía, ¿cierto? Entonces, pero miren acá, en este caso la referencia va a estar después que el referente. Identificamos el referente porque el referente casi siempre va a ser un pronombre, yo, tú, él, ella, nosotros, o casi siempre va a ser un adverbio. En este caso es un adverbio de cantidad, ¿no es cierto? Algunos. Adverbio de cantidad. Hace un momento yo le dije allí es un adverbio de lugar. Entonces, solo algunos alumnos entraron al Zoom. María y Sofía. La referencia sería María y Sofía. Y el referente sería el adverbio algunos, que se está refiriendo a María y Sofía. Pero a la inversa que en la anáfora vimos que la referencia se encontraba antes que el referente. Aquí la referencia se encuentra después que el referente. Después que el referente. La referencia se encuentra después que el referente, a diferencia que la anáfora. Entonces, cuando la referencia se encuentra después que el referente, estamos hablando de una catáfora. ¿Verdad? Entonces, hemos visto la anáfora, la referencia antes que el referente lo reconocemos porque es un adverbio o un pronombre. En la catáfora, la referencia después que el referente. Y en el tercero es mucho más sencillo. El tercero es una especie de anáfora, si ustedes quieren. Solo que ahí no vamos a reemplazar, no se va a referir, sino que vamos a suprimir una parte de la frase. Vamos a suprimir una parte de la frase porque ya está sobreentendida en la primera parte. Entonces ahí vamos a hablar de la, es femenino, porque he escuchado que por ahí dicen el elipsis, de la elipsis. Entonces en la elipsis suprimimos una parte de una frase que ya está sobreentendida en la primera parte. Por ejemplo, si yo hago aquí una frase, si yo hago por acá una frase y digo, vamos a decir, Oscar, vamos a decir, por ejemplo, Oscar estudió
karate con K, ¿no es cierto? Estudió karate desde muy pequeño. Oscar es hoy cinturón negro. Y Oscar representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos. ¿Se dan cuenta de esta frase? Oscar estudió karate desde muy pequeño y Oscar es hoy cinturón negro y Oscar representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos. Yo puedo suprimir, mire, Oscar se está repitiendo 3 veces y sin embargo se sobreentiende porque se está haciendo referencia a él, a Oscar, como en la anáfora. Oscar estudió karate desde muy pequeño. Yo puedo reemplazarlo por él es hoy cinturón negro, entonces ya estoy haciendo una anáfora y este muchacho representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos. Puedo reemplazarlo a Oscar las 2 veces por un referente y hacer anáforas. Pero en este caso, como ya se sobreentiende, lo que podría hacer es una elipsis. ¿Qué quiere decir una elipsis? Omitir, borrar. Yo puedo borrar Oscar, ¿de acuerdo? Y se va a entender. Oscar estudió karate desde muy pequeño, es hoy cinturón negro y representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos, sin necesidad de haber hecho las 2 veces Oscar. ¿De acuerdo? Entonces yo podría sustituirla por, voy a cambiarla de color para que se den cuenta que es una otra frase. Entonces yo podría decir, Oscar estudió karate desde muy pequeño, ¿no? Punto. Hoy es cinturón negro y representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos. ¿No es cierto? Entonces se dan cuenta cómo es suprimido Oscar. Oscar estudió karate desde muy pequeño, ahí queda como referencia en la primera frase y como ya está sobreentendido que estamos haciendo referencia a él, lo suprimo. Hoy es cinturón negro y representará al Perú en los próximos Juegos Panamericanos. ¿Qué es lo que he hecho? Es una elipsis. Aquí he hecho una supresión. No he hecho una sustitución como en la anáfora o en la catáfora. Acá realmente he suprimido. ¿De acuerdo? Lo he suprimido, lo he borrado del texto. Entonces, estas son las tres formas de referencia que hallamos: la anáfora, la catáfora y la elipsis. En la anáfora y la catáfora se reemplaza, ¿no?
No siempre, por ejemplo, acá no se reemplaza, se insiste, los alumnos María y Sofía. He reemplazado a María y Sofía por alumnos, pero no quiere decir que lo elimino o si lo reemplazo ya puedo hacer otra frase. No, ¿de acuerdo? Como en la primera sí. En la primera reemplacé, suprimí cajón y introduje allí. Acá si yo pongo solo algunos entraron al Zoom y no pongo quiénes son, no hay mucho sentido. ¿Ah? Lo único que algunos está presentando algo que se va a decir después en el discurso. María y Sofía está haciendo referencia a algo o a alguien que vendrá después en el discurso. Catáfora. ¿Ah? Y elipsis, suprimo las palabras porque ya están sobreentendidas en las primeras partes. Es un pequeño resumen de algo que ya hemos hecho y vamos a ver aquí algunos ejemplos o algunos ejercicios, que es lo que yo había preparado. Por ejemplo, sustituye la palabra subrayada por las más convenientes. Así se presentan las preguntas de referencias, son sencillas. Los árboles son los pulmones de la ciudad, sin la contaminación sería mayor. Es muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Por quién la vamos a reemplazar aquí? Vamos a reemplazarla por ellos, ¿no es cierto? Ellos es la palabra correcta. Entonces ahí estamos hablando de si árboles, que es la referencia, árboles es la referencia y ellos, que es un pronombre, será el referente. Y si la referencia está antes, ¿de qué estaríamos hablando acá? De una anáfora. Ciro Alegrí y José María Arguedas pertenecen a la corriente indigenista. Ciro Alegría y José María Arguedas pertenecen a la corriente indigenista. Revalora la cultura autóctona. ¿A quién estamos haciendo referencia ahí? Ojo, no estamos haciendo referencia a Ciro Alegría y José María, sino a la corriente indigenista. Ciro Alegría y José María pertenecen a la corriente indigenista. Esta revalora la cultura autóctona, ¿no es cierto? Esta revalora la cultura autóctona y ya la RAE lo cambió, pero como es un pronombre, podríamos ponerle una tilde. Ciro Alegría y José María Arguedas pertenecen a la corriente indigenista. Esta revalora la cultura autóctona. Y si ustedes se dan cuenta, esta, ¿cierto? Esta es el referente porque es el pronombre. Está haciendo referencia a la corriente indigenista. Entonces esta sería la referencia. Y si la referencia está antes que el referente, también estamos hablando de una anáfora, ¿cierto? Quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo. Este es interesante, tengan cuidado porque a veces el pronombre es adscrito. ¿Qué quiere decir? Que se halla en la misma palabra que el verbo. En este caso sería, quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallarla. Pero yo no puedo separar hallarla, es parte del verbo. ¿No es cierto? No pudo hallarla. Es una sola palabra. Pero la ya me está dando idea de un pronombre que está escrito al verbo. Hallarla, jugarla, darme, pegarme. Pegarme es una palabra, pero está formada por el verbo pegar y me, que es el pronombre. Que está haciendo un reflexivo. Entonces ahí quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallarla. Hallarla es el pronombre. Es un pronombre, en este caso referente, que está haciendo referencia a quién, a la mujer. Y como la referencia está antes que el referente, estamos hablando también de una anáfora. ¿De acuerdo?
Entonces, en el ejercicio vamos a avanzar más rápidamente. Quería hacerlo rápido esto y nunca se puede hacer rápido. Entonces, acá dice, pensando y escribiendo, completa con la palabra que corresponde. Escógela entre las palabras de recuerdo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hay en la palabra de recuerdo? Son pronombres. ¿Ah? Todos son pronombres. Todos son pronombres. Entonces, vamos a utilizarlos como referentes. Referentes para hacer referencia a algo que ya está antes en la frase. Entonces van a ser todas anáforas. Por ejemplo, coloca el azufre en la cuchara y acerca al mechero. Juan sacó hay que leer todos para poder ir entendiendo. Juan sacó un libro de la biblioteca, era muy interesante, me llamó Daniela, mi mamá compró un regalo. Para mejorar las condiciones de vida de una población es imprescindible conocer. Alentemos a nuestra generación de boli para ensayemos las barras. El primero, coloca el azufre en la cuchara y acércalo, no sé, al mechero. Vamos a ver si es el correcto. Acércalo al mechero. ¿De acuerdo? Entonces ya tachamos lo. Juan sacó un libro de la biblioteca. Este era muy interesante, ¿cierto? Me llamó Daniela. Mi mamá compró un regalo para mí. ¿No es cierto? Y mi nunca lleva acento. Pero es un pronombre. ¿Ah? Para mejorar las condiciones de vida de una población es imprescindible conocerla. Miren, el pronombre está con el verbo, ¿eh? Igual que conocerla. Alentemos a nuestra selección de vóley. Para eso ensayemos las barras. Listo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Coloca el azufre en la cuchara y acércalo al mechero. Lo es un pronombre, en este caso referente. ¿Y a quién está haciendo referencia? Al azufre. Entonces el azufre es la referencia y está antes. Entonces estamos hablando de anáfora. Juan sacó un libro de la biblioteca. Este, que es el pronombre, será el referente que hace referencia al libro que está antes. Anáfora. Me llamó Daniela. Mi mamá compró un regalo para mí. Acá es interesante. Me llamó Daniela. Mi mamá compró un regalo para mí. Este es un pronombre. ¿Y a quién está haciendo referencia? A otro pronombre. A me llamó Daniela. ¿No es cierto? A otro pronombre. Puede ser también. Me llamó Daniela. Mi mamá compró un regalo para mí. Y el primero, me, que ya estoy poniendo en primera persona la oración, sería la referencia. Este es el referente. ¿Ah? Y como está antes, anáfora. Para conocer las condiciones de vida de una población es imprescindible conocerla. Igual, pronombre, referente que hace referencia a, vamos a hacerlo por acá, a población. ¿Ah? A población. Acá se ve después porque le he hecho en dos líneas, pero población se presentó antes. Para bajar la calidad de vida hablo primero población y al final digo conocerla. Anáfora. Alentemos a nuestra selección de boli. Para eso, pronombre. ¿Y quién es la referencia ahí? Alentemos. Es un verbo. ¿De acuerdo? La referencia puede ser un sujeto, puede ser un verbo o un pronombre. El referente casi siempre va a ser un pronombre o un adverbio. Para eso a quien hace referencia, alentemos. ¿No es cierto? Está antes, entonces estamos hablando de una anáfora. ¿De acuerdo? En el segundo, ejercicio sobre catáfora, dice también algunas oraciones sobre catáfora. Subraya las palabras a las que se refieren los términos destacado. Luego une
ambos términos con una flecha. Fácil, ¿eh? Todos participaron en el homenaje al alcalde, los regidores y la comunidad. ¿A quién se refiere? ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al alcalde, los regidores y la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién se está refiriendo a esto? Entonces, ¿cuál sería el referente? Todos, todos. Todos participaron en el homenaje. 2 puntos, el alcalde. Entonces, ahí en este caso, la referencia está después que el referente. Después, el referente es todos, el adverbio. La referencia sería el alcalde, los regidores y la comunidad. Y como está después, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una catáfora. Existen 3 fuentes históricas, las escrituras, las materiales y las orales. Igual, ¿eh? ¿A quiénes estamos haciendo referencia? A estas 3 fuentes históricas. Las materiales, las escritas, las materiales y las orales. ¿Y cuál es la referencia? ¿Y cuál es el adverbio de cantidad? Existen 3. ¿Cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, 3, que es el adverbio, sería el referente. Y en este caso, la referencia está después que el referente. Entonces estamos hablando de una catáfora. Algunos nunca hacen caso, los que siempre están inquietos. En este caso, ¿cuál sería referencia? Los que siempre están inquietos. ¿Y cuál sería el referente? Algunos. ¿Verdad? Algunos se está refiriendo a los que siempre están inquietos, no a todos. Algunos. ¿A quiénes? A ellos, a los que siempre están inquietos. Entonces, algunos sería el referente. Y de nuevo, si yo hago lo que me piden, uno ambos términos con una flecha, como aquí, se van a dar cuenta que la referencia está después que el referente. Y si la referencia está después que el referente, estamos hablando de una catáfora. A diferencia de la anáfora, donde la referencia está antes que el referente. ¿Se dan cuenta? La referencia, la flechita está acá, está antes que el referente. En la catáfora, la referencia está después. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a al siguiente ejercicio que ya lo tenía seleccionado por aquí, si no me equivoco. Espero que este sea. No, este es el último. A ver, acá todavía habían algunos sobre catáforas, ¿no? Vamos a hacer esta página. Que me ayuden esos, los que están a mi derecha. Los demás, los de mi izquierda, observen. Miren, acá hay 2 catáforas. Que me ayuden esos, los que están a mi derecha. ¿Verdad? Entonces, acá vamos a subrayar los que están a mi derecha. Bueno, están. Los que están a mi derecha sería la referencia. ¿Ya? Estamos hablando de ellos, los que están a mi derecha. ¿Ah? Y los de mi izquierda también. Son referencias. Estamos hablando de los de mi derecha y de los de mi izquierda. Pero en el primer caso, el referente, ¿cuál sería? Esos, que está haciendo referencia a los que están a mi derecha. Y en el segundo referencia, demás, que está haciendo referencia a los de mi izquierda. En ambos casos, la referencia está después que el referente. La referencia después que el referente. Como está después, tenemos 2 catáforas. ¿Ah? Finita, pero hay que
observarla. El mundo actual registra grandes cambios respecto a los años 50. La mujer asume nuevos papeles en nuestra sociedad. La mentalidad juvenil se muestra más tolerante y abierta. Entonces, ¿cuáles son las referencias? La mujer hoy asume nuevos papeles en nuestra sociedad, y la mentalidad juvenil se muestra más tolerante y abierta. Ahí no hay duda. Casi siempre, cuando hay dos puntos, después de los dos puntos está la referencia de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y ¿cuál sería en ese caso la referencia? El mundo actual, el referente, registra grandes cambios. Sería el referente, ¿cierto? Cambios. Porque la mujer asume nuevos papeles en nuestra sociedad, la mentalidad juvenil se muestra más tolerante y abierta, que son cambios. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven, de nuevo, el referente está antes que la referencia, o la referencia después que el referente. Entonces estamos hablando de catáfora. Acá es un poquito más interesante porque ya vamos a identificar si es anáfora o catáfora, si está antes o después. Carmen y César viajaron a Ica. Ellos visitaron Paracas. Algo rápido, ¿eh? Ellos, el referente, es un pronombre. ¿Ah? La referencia, Carmen y César. Y como está antes la referencia, esto será, ¿qué cosa? Una anáfora. ¿De acuerdo? Anáfora. Porque está antes, la referencia antes que el referente. Ellos está después. Voy a marcar solo los referentes. El aparato circulatorio tiene la función de llevar sangre a todo nuestro cuerpo. Esta requiere de un buen funcionamiento del corazón, las arterias y las venas. ¿Cuál es la referencia ahí? No es el sistema circulatorio, aparentemente sería así. Pero ya se dan cuenta ustedes en la referencia. La referencia es esta. Entonces, si es esta, el referente, perdón, la referente es esta, es el pronombre. La referencia tiene que ser femenino, porque es esta. Entonces es sangre. El aparato circulatorio tiene la función de llevar sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Quién? La sangre. La sangre, ¿a quién está reemplazando? A la sangre. Porque yo podría decir, el aparato circulatorio tiene la función de llevar sangre a todo nuestro cuerpo. La sangre requiere del buen funcionamiento del corazón, las arterias y las venas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, el referente igual. El referente está después que la referencia, el pronombre. Entonces, también igual que la primera, sería una anáfora, ¿no es cierto? Sería una anáfora. En la tercera, no estoy de acuerdo con aquellos, los que traicionan a la patria. Eso lo habíamos visto en la clase Zoom con alguno de los amigos. No estoy de acuerdo con aquellos, los que traicionan a la patria. Entonces, ¿cuál sería el referente ahí? Aquellos. Que está haciendo referencia aquí a los que traicionan a la patria. No estoy de acuerdo con los que traicionan a la patria. Y antes lo acentúo con aquellos. ¿A quién se está refiriendo a aquellos? A los que traicionan a la patria. ¿De acuerdo? Entonces, la referencia en rojo, en negro, y el referente en rojo. ¿De acuerdo? Pero miren aquí. Miren aquí. El referente está antes que la referencia, ¿no? Está antes, a la inversa que arriba. Entonces, si está antes, ¿de qué estamos hablando? De una catáfora, ¿cierto? La referencia después que el referente, o el referente antes que la referencia, si ustedes quieren. Catáfora. Muchas personas llevaron a ver al circo.
niños, jóvenes y adultos. Esto es igual, facilísimo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la referencia? Los niños, los jóvenes y los adultos. Yo les dije, cuando hay dos puntos, casi siempre, hay que observar bien, pero casi siempre se trata de una catáfora. Entonces, aquí la referencia sería niños, jóvenes y adultos. Y el referente sería ¿cuál? Muchas. ¿Ah? Muchas. Vamos a poner muchas personas, ¿eh? Porque muchas sola, el adverbio solo no dice nada. Muchas personas serían el referente. ¿De acuerdo? Entonces igual, la referencia después que el referente, como acá arriba. Entonces también estamos hablando de una catáfora. ¿No es cierto? Catáfora. Más o menos se pueden estar dando cuenta ya, si lo observan. La leche debe hervir 10 minutos. Luego, retírala del fuego y échela en un recipiente limpio. Acá miren. El referente. Retírela. ¿De quién está hablando? De la leche. Y échela en un recipiente limpio. Entonces, el referente, la, y la referencia, cuando decimos la, aquí nos estamos refiriendo a la leche. ¿No es cierto? En este caso hay dos elementos anafóricos para una misma referencia. Para una misma referencia. Pero de todas maneras la referencia está antes. La referencia está antes. Entonces estamos hablando de una anáfora. ¿Cierto? Está antes, la referencia antes. Miren el sentido de la flecha y ahí se dan cuenta. ¿Cierto? De una anáfora, esto era catáfora. Catáfora. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le decía que miren el sentido de la flecha. Y va a ver que la referencia es esta, la leche. ¿No? Está antes, como acá arriba, antes. Durante los años 20 se desarrolló con fuerza un deporte, el fútbol. Durante los años 20 se desarrolló con fuerza un deporte, el fútbol. En este caso, ¿cuál sería el referente? El pronombre se. Durante los años 60 se desarrolló. No es me desarrolló, te desarrolló, los desarrolló. Se. Están hablando de algo a la tercera persona. ¿No? El fútbol sería la referencia. ¿Cierto? Está después de los puntos. Después de los dos puntos, fácil, el fútbol. La referencia. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, el referente antes de la referencia. La flechita. Entonces, si el referente está antes de la referencia, igual estamos hablando de una catáfora. Como también era acá. Catáfora. El hierro y el cobre dejan pasar fácilmente la electricidad. Además, estos materiales son buenos conductores del calor. ¿De quién estamos hablando? De hierro y el cobre, o sea, ni hablar. ¿Ah? Si estamos hablando de hierro y el cobre, esto sería la referencia. Estos, estamos refiriendo a hierro y al cobre, sería el referente. ¿Cierto? Y si vemos, la referencia está antes
del referente, ¿vale? Igual que acá, entonces estamos hablando de una anáfora, ¿cierto? Antes, si vamos a hablar de la referencia, antes que el referente, anáfora. Después que el referente, catáfora. Mis amigas Claudia y Gisela me acompañaron al CIMA. Ellas son encantadoras. Facilísimo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la referencia de quién estamos hablando? De Claudia y Gisela, ¿cierto? Claudia y Gisela. Entonces esta sería la referencia. ¿Y cuál sería el referente? Ellas, porque ellas está reemplazando a Claudia y Gisela, de la que habíamos hablado antes. Y de nuevo, la referencia se encuentra antes que el referente. Entonces también estamos hablando de una anáfora. De una anáfora. Y por último, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques, Oriente y Occidente. ¿Ah? ¿Cuál es la referencia ahí? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué se está hablando? Que se crearon dos bloques. ¿Cuáles son? Oriente y Occidente. Estos son los dos bloques. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la referencia? ¿Quién hace mención? Dos. Que es un pronombre de cantidad o un adverbio de cantidad. Pronombre de cantidad. Después de la Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques. Y de nuevo, en este caso, la referencia, que es lo que está en negro, está después que el referente. Y si está después, estamos hablando de una catáfora. Catáfora. ¿Cierto? Voilà. Bien, con esto vamos a hacer estas dos primeras. Les había seleccionado varias, para ir porque hay muchas preguntas que vienen sobre anáforas y catáforas en los exámenes de admisión, en los textos de razonamiento verbal. Entonces quiero desarrollar bastante este tema, tenemos tiempo. Hemos hecho estas dos, nos ha tomado tiempo porque hicimos también un resumen. En la próxima clase seguiremos con este ejercicio de anáfora y catáfora para dominarlo más o menos, y veremos también elipsis que no hemos visto. ¿De acuerdo? Para dominarlo, ya no haremos resumen, pasaremos de frente a los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces que tengan un buen día.